Un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios, hablada a nuestro corazón. El día de hoy, viernes 31 de enero del 2025. Se acaba este mes. Vemos sobre lo que mucho trae controversia en el ámbito espiritual. El libre albedrío. ¿Podemos decidir? En el libro de Juan 14, versículo 15, dice la palabra de Dios: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y este texto nos lleva a meditar. Jesús está diciendo que debemos decidir guardar los mandamientos si es que le amamos al Señor, pero no va por ahí. La evidencia de que le amamos es que guardamos los mandamientos. Pero la pregunta, ¿quién puede guardar los mandamientos? ¿Quién es capaz de hacerlo? No hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos. Y entonces, hay quienes piensan que Dios creó al hombre con la libertad para elegir. En consecuencia, debemos ser dueños de nuestra propia vida, lo dicen. Mire, Dios sí le creó al ser humano con libertad, porque si no había libertad, entonces, ¿cómo pecó? Pero ser dueños de nuestra propia vida, eso no es verdad. Dios no le creó al ser humano para que sea dueño de su propia vida. El dueño es Él. Tal es así que Dios le advirtió a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no, el diablo, ¿qué le dijo? Serás como Dios y conocerás el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo? Que tú puedes ser dueño de tu propia vida. Y el hombre cayó en ese juego. Y cuando nosotros vemos el contexto de la palabra y podemos elegir ser salvos, nadie puede elegir ser salvo. De lo contrario, desde Adán hasta, mm, diríamos, Malaquías, o hasta los apóstoles, o hasta antes de que Jesús muera y o antes de que Jesús venga al mundo. Alguien hubiera podido elegir. Abrimos. Abraham eligió ser salvo. Pudo hacerlo. La palabra de Dios dice que el que transgrede un mandamiento es culpable de toda la ley. ¿Quién ha obedecido de esa manera para ser salvo? Para ser salvo tiene que hacer. Moisés, un referente, el que escribe los 5 primeros libros de la Biblia y posiblemente los 6, porque primero es el libro de Job, el primero escrito. Y entonces el Pentateuco, que, eh, que está dentro de la ley, lo que guardaba el pueblo de Israel, y lo sigue haciendo. Pero no puede hacerlo en la totalidad. Y entonces, ¿quién sería salvo? Si hubiera habido uno que pueda guardar toda la ley y no pecar, entonces ya no tenía razón de venir Jesús. El único hombre que pudo guardar toda la ley es Jesús. Y hablando de la impecabilidad de Jesús, Jesús no podía pecar. Como Dios imposible, como hombre tampoco. Es decir, que Jesús, que no tenía en sí la, diríamos, concupiscencia generada por el ADN del ser humano, porque él es engendrado por el Espíritu Santo sin actuar ni el espermatozoide ni el óvulo de María, absolutamente. Él es engendrado por Dios mismo. Entonces, ahora pensemos en que si hubiera habido ADN de María, había concupiscencia en Jesús. Y Jesús no tiene concupiscencia. Entonces, esa es la impecabilidad de Jesús. Jesús guardó toda la ley, todos los mandamientos, el único que pudo hacerlo. ¿Para qué?
para que todo el que cree, el que confíe en Él, pues pueda ser salvo. Y los salvos son los únicos que, pues, pueden ver la gloria de Dios. Los únicos que pueden ir a la presencia del Señor, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, nadie es nadie, sino por Jesús. Es decir, si alguien en el Antiguo Testamento hubiera podido ir a Dios sin Jesús, ya no tenía razón de Dios hacerse hombre y venir en Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué pasa con el libre albedrío? Siempre que una persona va a decidir, decide pecar, porque la obediencia a Dios es de tal manera que no hay opción de decisión. Y veámosle al Señor Jesucristo. Dice, nada, y nada es nada, un absoluto de Dios. Nada puede hacer el Hijo Jesús hombre, sino lo que ve hacer al Padre. Nada puede decir el Hijo, sino lo que oye del Padre. Está hablando de Jesús hombre. Recuerden, Él es Dios y hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre al mismo tiempo. Yo no puedo separarle. Él es Dios. Y entonces, Él como hombre, Él, él no es que decide, obedece. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia en el momento que se bautizaba? La complacencia de Dios es por la obediencia. Jesús como hombre obedecía al Padre, no ejercía su libre albedrío. Por eso, él, pues, no hizo uso de sus atributos de deidad para ser hombre. Y estaba sujeto en 100% al Padre. ¿Había libre albedrío? Claro, pero el libre albedrío estaba sujeto y cautivo a Dios en obediencia y ya no iba a decidir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos guarda de pecado. Pero ¿quién de nosotros puede hacerlo? Imposible. Y diríamos, ¿qué pasa con el creyente cuando las circunstancias de la vida están totalmente fuera de control? ¿Existen esos momentos? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando parece que nada podemos hacer? ¿Qué sucede ante circunstancias que la disyuntiva es vida o muerte? Pues más adversas que sean las circunstancias, no pueden dañarnos cuando nuestra vida está orientada, dirigida, guiada por Dios, nuestro Padre Celestial, en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios rige nuestra vida, nada podemos hacer de libre albedrío. Es decir, yo ya le rendí mi obediencia, Señor. A ver, alguien puede obedecer 100%, aunque decida. El hecho de que nosotros somos cristianos, porque dice, yo decidí seguir a Cristo, voy a poder decidir. Nadie puede decidir. Y por eso la palabra de Dios en Efesios 1, del 3 en adelante, dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados para ser como Cristo, Cristo Jesús, y sin pecado. ¿Sí? Nadie puede estar sin pecado. Este cuerpo es lo que nos evita el estar el 100% con Dios y, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién de nosotros no peca? Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Si cometemos pecado, entonces no veremos a Dios. Pero mientras estamos en el cuerpo, nadie puede ver a Dios. Cuando este cuerpo muera o sea arrebatado, entonces, en ese momento, se destruye el obstáculo de ver a Dios. Y la santidad invade todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra resurrección corporal en un cuerpo incorruptible como el de Jesús. Entonces tendremos la santidad para ver a Dios. Y veamos un poquito la historia de Elías que confirma esta posición, podríamos decir. Y dice en Primera de Reyes 17, el capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Mm. Elías estaba en la presencia del Señor, pero no podía verlo. ¿Por qué? Porque era un hombre con pecado. Y solo Jesús puede destruir ese pecado. Elías era un profeta de Dios. Ahora, todos estos personajes, estos santos del Antiguo Testamento, todos están en salvación, todos son salvos, pero por Jesús, no por su vida, no por su obra, no por lo que ellos hicieron, sino por Cristo. Ellos en su corazón había el anhelo de obedecer aun cuando no podían obedecer. Y entonces cuando Jesús dio su vida por, también estaban incluidos y por eso Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Encarcelados no porque estaban condenados por pecado, no es esa la situación. Encarcelados era porque estaban en el Seol y no podían moverse de ahí, no podían. Entonces, al predicar Jesús a los espíritus encarcelados, pues muchos salieron y estuvieron. Y obviamente no es que se quedaron ahí, sino pasaron al seno de Abraham, pero ya hablaremos de eso a profundidad en otro momento. Elías, un profeta de Dios que estaba en la presencia mismo del Señor, un hombre a través del cual Dios hablaba. Y el pueblo de Dios estaba gobernado por Acab, un hombre a quien la palabra define como el que hizo lo malo a los ojos de Jehová. Este hombre decidió pecar. ¿Sí? Entonces, una persona puede, nadie puede decidir obedecer sino por Dios. Dios es el que mueve el corazón para que una persona sea salva y pueda obedecer. Pero yo no puedo decidir. Además, una persona muerta en delitos y pecados no puede decidir el obedecer si está muerto. Dios es el que produce en el corazón el querer como el hacer, según su buena voluntad, y es el que hace posible a través del Evangelio. El evangelismo es fundamental y prioritario porque nadie se puede salvar sin el evangelismo. Predicar el Evangelio es para qué? Para que abra esas llaves de producir Dios a los elegidos, produce el que sean salvos, para que sean hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ese es el contexto. Entonces, por mucho que queramos, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que llora, sino de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, dice la palabra. Entonces, pues la manera es predicar el Evangelio. Quizá Dios le dé esa oportunidad a una persona de ser salvo. Este es el día. Yo no puedo saber. Usted posiblemente no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Puede ser hoy. Dios puede haberle elegido y en este momento, entonces, usted tiene esa oportunidad de decir sí, porque Dios produce en su corazón el aceptar. ¿Será este el día? Hágalo. Confirme ese llamado de Dios. ¿Para qué? Para que Jesús venga a morar en su corazón y usted sea salvo para siempre y pueda disfrutar de ese Dios vivo por todos los siglos a su lado. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.